un rincón olvidado del mapa, se alza una escuela que nunca dejó de respirar, aunque sus paredes fueron testigos de un acto silencioso y calculado, borrar a sus propios alumnos y maestros de la historia. Lo que parecía un simple abandono es en realidad un archivo vivo de ausencias, donde las fotografías pierden rostros, los registros se quiebran y el eco de voces infantiles resuena en pasillos que ya no deberían recordar. A través de 15 fragmentos, esta historia te conduce por aulas cubiertas de polvo, documentos imposibles y símbolos que se repiten como un susurro obstinado. El número 178. Entre relatos de vecinos, hallazgos fortuitos y espacios que resisten al tiempo, descubrirás un entramado de censura, dolor y resistencia. Aquí, la memoria y el olvido se disputan cada rincón, y la verdad, aunque mutilada, aún busca quien la escuche. Esta no es solo la crónica de un lugar, sino de una herida que se niega a cerrarse. Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Al caminar hacia la vieja escuela, sientes el aire pesado, como si las paredes respiraran un suspiro olvidado. Afuera la luz del atardecer se filtra entre ramas secas y el chirrido distante de una puerta oxidada que golpea con el viento te recuerda que algo quedó detenido en el tiempo. En tus manos tienes un archivo sin nombre, una carpeta amarillenta con hojas que crujen, cubiertas de polvo y humedad. Sus páginas hablan de nombres que ya no existen en ningún registro oficial. Al abrirlo, ves una carta sin destinatario, la tinta corrida, casi ilegible, pero llena de un silencio que pesa más que cualquier palabra. Pero ten cuidado, al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo, o más allá, estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Caminas por el pasillo polvoriento, donde el eco de tus pasos se mezcla con un silencio denso, como si las paredes respiraran un suspiro olvidado. Los pupitres están alineados, cada uno con una placa metálica pegada a la madera, pero al mirar más de cerca, los nombres que deberían estar grabados parecen desvanecerse, como si el tiempo y la memoria los hubieran corroído. Algunos nombres apenas se adivinan, otros están totalmente borrados, como si alguien hubiera arrancado con cuidado la identidad de aquellos que se sentaron ahí. Sientes que ese aula no solo está vacía de cuerpos, sino de recuerdos. Algunos dicen que esta escuela fue cerrada abruptamente en la década de los 50 tras un incendio, que nunca quedó del todo claro si fue accidental o provocado. Documentos oficiales hablan de una evacuación rápida, sin incidentes mayores. Pero algunos testimonios orales recogen otra versión. Hablan de niños que desaparecieron, de voces que se oían en las noches y de maestros que nunca volvieron. Una vieja vecina cuenta cómo, cuando era niña, escuchó risas que se apagaban de repente y sombras que cruzaban los corredores con una rapidez imposible. Dice, era como si algo hubiera borrado la escuela y a todos los que estaban dentro. Los historiadores aún debaten si ese incendio fue solo una excusa para cerrar una institución que había sido foco de controversias. Algunos investigadores sugieren que la escuela fue un experimento social, un lugar donde se aplicaron métodos educativos que hoy serían considerados éticamente cuestionables. Hay documentos que sugieren la existencia de prácticas de aislamiento, registros médicos incompletos y testimonios que hablan de pacientes infantiles enviados ahí bajo falsas identidades. ¿Podría ser que la escuela fuera una fachada para algo más oscuro? El misterio crece cuando notas que, aunque los libros de registro oficiales hablan de cientos de alumnos, no hay fotografías ni registros visuales para confirmar sus rostros ni sus historias. Entre las sombras del aula, tus dedos recorren las ranuras de un pupitre y encuentras una inscripción casi imperceptible tallada en la madera. Aquí olvidaron a 178. La cifra parece un código, una clave para un enigma mayor que aún no entiendes.
En ese momento, un viento frío atraviesa la habitación, las cortinas tiemblan, y por un instante, el aire parece vibrar con un murmullo lejano, como si aquellos niños ausentes intentaran hablarte desde el olvido. ¿Recuerdas esa hoja sobre la mesa del cuarto número 7, donde el nombre de un alumno aparece tachado varias veces? Esa página vuelve a ti con una fuerza inquietante, porque también lleva la fecha en que la escuela fue clausurada, un día que parece suspendido en el tiempo, como si la memoria misma se hubiera roto allí. Todo en esta escuela parece diseñado para esconder, para borrar, para hacer desaparecer no solo personas, sino sus historias y sus nombres. Con cada paso que das, el aire se vuelve más denso, las luces parpadean y el silencio se fragmenta en ecos, como si la escuela respirara recuerdos fragmentados que nadie se atrevería a reunir. Sientes la presencia invisible de aquellos que estuvieron aquí y ahora ya no están, atrapados en un limbo donde los nombres se desvanecen y los rostros se convierten en sombras sin historia. El silencio que envuelve la escuela se extiende también a los maestros, esas figuras que alguna vez llenaron el aula con voces y miradas, ahora ausentes como si hubieran sido borradas de la historia junto con los niños. Caminas hacia lo que fue la sala de profesores, una habitación pequeña y casi invisible en el plano de la escuela, cuyas paredes aún conservan manchas amarillentas de humedad y papeles pegados con tachuelas oxidadas. Entre esos papeles encuentras listas de asistencia, horarios y, curiosamente, recortes de prensa antiguos que hablan de una serie de desapariciones inexplicables durante el periodo en que la escuela estuvo activa. La documentación oficial, sin embargo, parece querer ocultar algo. Los nombres de varios maestros simplemente no aparecen en el registro final y aquellos que sí están listados tienen fechas de entrada y salida confusas, como si hubieran sido añadidos o eliminados en momentos arbitrarios. Algunos archivos presentan tachaduras severas o zonas con tinta negra que imposibilitan leer detalles esenciales. Mientras examinas un sobre marcado "Confidencial", sientes que el aire se enfría a tu alrededor y en ese instante un murmullo casi imperceptible parece surgir de las paredes. Hay testimonios de antiguos vecinos que cuentan haber visto, en las noches posteriores al cierre, figuras vestidas con ropa antigua caminando lentamente por el patio desierto de la escuela. Parecían maestros, susurran, pero no tenían rostro, o al menos no uno que pudiéramos reconocer. Algunos aseguran que esas apariciones son ecos de la tragedia, pero otros, más escépticos, creen que podría tratarse de proyecciones de la mente, un intento desesperado de recordar lo que la memoria ha querido borrar. Sin embargo, la persistencia de estas figuras invisibles añade una capa más al misterio. Algunos historiadores todavía debaten si la desaparición de los maestros fue parte de un plan sistemático para silenciar la verdad sobre lo que sucedía dentro de esas aulas. Existen hipótesis que sugieren que ciertos educadores fueron eliminados para evitar filtraciones sobre los métodos aplicados en la escuela, que incluían desde técnicas de aislamiento psicológico hasta experimentos con la memoria infantil. La falta de registros médicos y la ausencia de cualquier fotografía oficial de los maestros refuerzan esta teoría. En contraste, otros académicos argumentan que las desapariciones podrían haber sido fruto de una migración masiva causada por la crisis social y económica de la época, lo que explicaría la falta de documentación, pero no el silencio absoluto. En medio de estos documentos, encuentras una fotografía borrosa, casi quemada en sus bordes, donde un grupo de personas está parado frente a la entrada principal de la escuela. Una figura central, aparentemente la directora, tiene el rostro deliberadamente borrado con un marcador oscuro. Alrededor, las sombras parecen disolverse, como si la misma imagen quisiera negarte la posibilidad de comprenderla. Ese rostro tachado se convierte en un símbolo inquietante de todas las personas que esta historia ha decidido borrar. ¿Recuerdas la hoja del aula 3 donde un nombre de maestro aparece tachado varias veces con tinta negra? El nombre es Sofía Jiménez. Dicen que ella fue la última en ver a los alumnos desaparecidos, pero nadie sabe qué le pasó después. Algunos vecinos afirman que fue llevada a un hospital psiquiátrico y que su expediente fue sellado y clasificado, desapareciendo así de los registros públicos. Pero lo más extraño es que no hay fotografías, ni referencias en la prensa, ni en ningún otro archivo sobre su paradero, como si hubiera sido borrada de la historia. El aula sin maestros es un espacio vacío de voces, pero lleno de ecos no dichos, donde cada objeto y cada papel incompleto parecen contar una historia de desapariciones silenciosas. El aire parece cargado de secretos que nadie quiere escuchar, y al mirar alrededor, tienes la sensación de que no solo los maestros se han esfumado, sino también la memoria colectiva que los sostiene.
El papel arrugado entre tus dedos tiene nombres escritos con una caligrafía que se desvanece. Son listas escolares, pero a medida que avanzas en la lectura, notas que muchos nombres están tachados con líneas abruptas o cubiertos con tinta oscura, como si alguien hubiera querido borrar su existencia. Las fechas que acompañan a estos nombres no cuadran. Algunos alumnos aparecen matriculados en años que no coinciden con los registros oficiales, y otros, sorprendentemente, tienen dobles inscripciones en diferentes grados al mismo tiempo. El tiempo parece deshacerse en estos papeles, volviéndose líquido y confuso. Mientras caminas por el aula, tus ojos recorren los pupitres y ves grabados nombres que no aparecen en ninguna parte, acompañados de fechas que no corresponden a ningún calendario. Ana María, 1947-1949, dice uno. Otro, José Luis, 1951, y así sucesivamente. La contradicción se vuelve aún más evidente cuando una vieja agenda escolar marca una reunión de padres en 1952, pero justo después, otro documento sugiere que la escuela había sido clausurada ese mismo año. ¿Cómo puede ser? La discordancia de las fechas se siente como una grieta en la historia, un indicio de que alguien ha manipulado el tiempo registrado. La leyenda popular que rodea a estas listas habla de un maestro que, al descubrir la verdad detrás de esas inscripciones, trató de denunciar irregularidades, pero fue silenciado. Se dice que una noche, el maestro desapareció misteriosamente y con él se llevaron los registros originales que podrían haber esclarecido todo. Según la versión oral, los nombres tachados eran aquellos niños que, de alguna manera, dejaron de existir para la escuela, borrados no solo de las listas, sino de la memoria de todos los que alguna vez pisaron esas aulas. Entre los académicos existe una controversia notable sobre la fiabilidad de estos documentos. Algunos estudiosos sostienen que la escuela estuvo involucrada en un programa experimental para modificar identidades, reasignando alumnos a diferentes clases o incluso fabricando registros para cubrir ausencias y enfermedades. Otros creen que las tachaduras y fechas inconsistentes son simplemente el resultado de la mala gestión administrativa o la pérdida parcial de archivos debido al tiempo y al fuego que se declaró oficialmente. La falta de consenso deja el misterio abierto y vulnerable a interpretaciones contradictorias. Mientras inspeccionas una vieja mesa de madera con la superficie desgastada, notas que alguien ha grabado con un cuchillo las palabras: ellos no deberían haber sido olvidados. El mensaje es silencioso, pero contundente. ¿Quién pudo haber dejado esa marca? ¿Un alumno? ¿Un maestro? ¿O alguien que quiso preservar un rastro de aquellos nombres borrados? Esa inscripción parece un acto de resistencia contra el olvido. ¿Recuerdas la hoja tachada que viste en la sección anterior? Aquella que parecía esconder el nombre es Sofía Jiménez. En las listas alteradas, su nombre también aparece varias veces borrado y reemplazado con números o símbolos indescifrables. La repetición de este patrón confirma que no se trata de un error casual, sino de una práctica deliberada de censura. La escuela parece haber sido una caja negra donde algunos nombres se mantienen visibles, mientras que otros desaparecen en un vacío sin explicación. El ambiente en el aula es denso, cargado de un aire intangible que mezcla la sospecha con la tristeza. Cada pupitre, cada documento, cada marca borrada, es un testimonio silente de una historia que se esfuerza por no ser contada. ¿Y tú? Te encuentras justo en medio como un guardián involuntario de esos nombres olvidados. Al abrir el diario escondido entre los escombros del viejo archivo, sientes un escalofrío recorrer tu espalda. Las páginas amarillentas están cubiertas de una caligrafía apretada, casi frenética, en la que cada palabra parece querer escapar antes de ser atrapada por el tiempo. Es un diario personal, probablemente de uno de los alumnos o maestros, pero su autor se oculta tras iniciales borrosas.
Lo que más llama la atención son las entradas cifradas y fragmentadas que narran sucesos que jamás aparecieron en los registros oficiales. Reuniones secretas, voces susurrantes en la noche y desapariciones que no fueron reportadas. El diario menciona un ritual misterioso que se realizaba en el sótano de la escuela, un lugar del que pocos sabían y donde se guardaban objetos extraños, fotografías borradas, libros sin títulos y un extraño relicario cerrado con llave. El autor escribe con angustia sobre noches en las que sentía que algo invisible lo observaba y sobre compañeros que de repente ya no estaban, como si hubieran sido tragados por la misma escuela. Las palabras se vuelven más confusas y temerosas en las últimas páginas, con referencias a una presencia que borra y olvida. Los rumores en el pueblo hablan de ese diario, aunque nadie admite haberlo visto. Se dice que quien lo posea corre el riesgo de desaparecer en la memoria, como aquellos a quienes el diario nombra. Algunos creen que el diario es una puerta a otra realidad, una dimensión donde las personas que fueron borradas de la historia permanecen atrapadas. Otros sostienen que es solo un invento para asustar a los curiosos, una leyenda urbana más que se suma a la escuela maldita. Entre los académicos, la existencia del diario ha sido tema de debate. Algunos especialistas en historia local han intentado verificar su autenticidad, señalando que ciertos detalles coinciden con hechos conocidos, como la fecha exacta del cierre de la escuela o la identidad de ciertos maestros. Pero otros argumentan que el diario está lleno de incongruencias y que sus entradas podrían ser producto de una mente perturbada o de un intento deliberado de crear confusión. Esta dualidad hace que el diario siga siendo un enigma, un objeto que desafía la frontera entre la realidad y el mito. Mientras lo hojeas, encuentras una página con un dibujo toscamente hecho, una llave suspendida sobre un pupitre, rodeada de símbolos que parecen antiguos, casi rituales. El símbolo más claro es un círculo con un número, el 178, el mismo número que viste grabado en el pupitre al inicio de tu recorrido. Esa repetición no es casual, es una llamada persistente, una clave que conecta diferentes piezas del misterio. Sientes que cada línea del diario es un hilo que podría llevarte a desenredar toda la trama oculta. Recuerdas la inscripción en la puerta del aula clausurada, esa que nadie puede abrir y que lleva una frase enigmática: "Lo que se pierde aquí nunca vuelve". El diario parece confirmar que detrás de esa puerta se ocultan secretos que la memoria colectiva ha decidido sellar para siempre. Con cada palabra que lees, la sensación de estar adentrándote en un territorio prohibido crece y el miedo de no encontrar respuestas claras, sino más preguntas, te acompaña. El aire en la habitación se vuelve denso y por un momento la luz parece apagarse, dejándote solo con las sombras y las poses silenciadas que llenan esas páginas. Sabes que ese diario no es solo un cuaderno viejo, es un puente hacia los secretos que la escuela nunca quiso revelar y hacia las vidas borradas que aún susurran desde el olvido. Las voces que ahora comienzas a escuchar no son físicas, sino fragmentos de relatos que sobreviven en susurros y rumores. Caminas por el patio donde el eco de risas infantiles debería resonar, pero en cambio el silencio pesa, interrumpido solo por el crujir de hojas secas bajo tus pies. Algunos vecinos mayores relatan historias que jamás fueron documentadas. Relatos de niños que jugaban en ese lugar y luego simplemente se desvanecieron, como si hubieran sido borrados de la existencia. Una mujer que vivió cerca de la escuela durante los años 50 te cuenta cómo escuchaba a veces a niños llamarla por su nombre, pero cuando respondía, no había nadie. Eran voces sin cuerpos, dice con voz quebrada. Para ella, esos sonidos son una prueba de que las almas de esos alumnos permanecen atrapadas entre las paredes, intentando contar lo que sucedió.
Otros hablan de figuras espectrales que se asoman por las ventanas, pero que desaparecen cuando alguien se acerca. Esas historias, aunque parecen fantasiosas, son consistentes en diferentes testimonios, como si el miedo y el olvido hubieran creado un eco perpetuo. La tradición oral en la comunidad habla de una maldición que cayó sobre la escuela tras un incidente desconocido. Se dice que alguien rompió un pacto silencioso, una promesa de olvidar ciertas verdades, y por eso las voces no cesan de llamar. Esta leyenda popular mezcla elementos místicos con la idea de un castigo invisible que condena a los desaparecidos a no ser olvidados completamente, ni tampoco a ser liberados. En cambio, quedan atrapados en un limbo, sus historias incompletas, esperando que alguien las escuche. Desde el punto de vista académico, la explicación es mucho más sobria, pero no menos inquietante. Algunos expertos en psicología social sostienen que estos relatos pueden ser manifestaciones del fenómeno de memoria conectiva traumática, donde el trauma no resuelto de una comunidad se manifiesta en alucinaciones o sensaciones compartidas. Otros, sin embargo, argumentan que la ausencia de datos concretos sobre muchos alumnos y maestros provoca una especie de vacío que la mente intenta llenar con historias para preservar la identidad colectiva, aunque sean producto de la imaginación o el miedo. Mientras caminas por el patio, recuerdas aquella inscripción en un pupitre que decía: «Aquí olvidaron a 178». Esa cifra resuena como símbolo de todos esos nombres que no existen en los registros, de esas voces que no se grabaron en la historia oficial. La combinación de testimonios, leyendas y teorías académicas crea una atmósfera en la que la realidad y el mito se entrelazan de forma inseparable. Los momentos de silencio que surgen en medio de estas historias parecen casi una pausa necesaria para dejar que el peso de lo no dicho penetre en tu mente. La sensación de que algo fue arrebatado y nunca devuelto crece con cada paso. Y te preguntas si esos niños, esas voces, ¿alguna vez podrán ser liberados del olvido? Frente a ti está la puerta cerrada del aula que todos llaman el cuarto número 7, un espacio que nadie ha podido abrir desde que la escuela fue clausurada. La madera antigua está desgastada por el tiempo, cubierta de capas de pintura descascarada y una inscripción enigmática que dice: «Lo que aquí se esconde no quiere ser descubierto». La cerradura, oxidada y sellada con un candado que parece imposible de forzar, se convierte en un símbolo del misterio que guarda la escuela. Intentas imaginar qué secretos permanecen tras ese muro silencioso. Los archivos históricos solo mencionan esa aula de manera indirecta, como si quisiera mantenerse al margen de la narrativa oficial. Se sabe que durante años fue utilizada para clases especiales, pero ningún documento detalla qué tipo de enseñanza se impartía allí. Los pocos testimonios coinciden en que era un lugar reservado para ciertos alumnos, aquellos que, según se rumorea, nunca salieron con vida de esa habitación. La oscuridad que se percibe a su alrededor es casi tangible, como si la aula misma estuviera impregnada de un recuerdo que se niega a desvanecerse. La leyenda popular señala que en el sótano debajo del aula 7 había un espacio oculto, un cuarto pequeño sin ventanas donde se realizaban experimentos con la memoria y la identidad. Se dice que algunos alumnos eran llevados allí para someterse a procedimientos que los hacían olvidar partes esenciales de su vida, hasta que su historia desaparecía completamente. Algunos vecinos aseguran haber escuchado lamentos provenientes de ese sótano, aunque nadie se atrevió a investigar a fondo. Este rumor se ha transmitido en voz baja, como un secreto que nadie quiere confirmar, pero que tampoco puede ser ignorado. Algunos investigadores han intentado obtener permiso para abrir la puerta, pero las autoridades locales mantienen el acceso cerrado, alegando razones de seguridad y conservación. En círculos académicos, algunos expertos especulan que detrás de esa puerta podría encontrarse la clave para entender las desapariciones y los documentos alterados,
Otros dudan de la existencia de un cuarto secreto, señalando que podría tratarse de un mito surgido para explicar lo inexplicable, una metáfora de la memoria bloqueada de la comunidad. Mientras observas el candado oxidado, recuerdas el diario cifrado y las inscripciones con el número 178. Todo parece apuntar a que detrás de esa puerta hay algo que las autoridades, y quizás la misma historia, quieren mantener oculto. La sensación de que estás parado frente a un umbral invisible que separa la realidad conocida del abismo del olvido se hace más intensa. En ese momento, una ráfaga de viento atraviesa el corredor y el sonido del candado que se golpea suavemente contra la puerta rompe el silencio. Por un instante crees escuchar un susurro, una voz tenue que dice: «No abras». La oscuridad del aula clausurada se convierte en un eco persistente de secretos que se resisten a morir. El archivo desaparecido es un hueco tangible en la historia de la escuela. Mientras buscas entre estanterías vacías y cajas polvorientas, comprendes que muchos documentos que deberían estar allí han sido borrados, removidos o destruidos. Faltan años enteros de registros académicos, listas de alumnos y reportes administrativos, especialmente en los periodos más críticos de funcionamiento. Esa ausencia genera un vacío que es casi un grito silencioso que se quiso ocultar. En las pocas hojas que quedan hay indicios de informes que mencionan casos irregulares, pero esas páginas aparecen arrancadas o cubiertas con anotaciones en tinta negra que las hacen ilegibles. Los testigos recuerdan cómo, después del cierre de la escuela, archivos completos desaparecieron sin dejar rastros. Algunos creen que fueron quemados en una fogata clandestina, mientras que otros sospechan que fueron trasladados en secreto a alguna institución desconocida, quizá para proteger secretos demasiado delicados. Las voces populares aseguran que en esos archivos desaparecidos se guardaban datos sobre niños especiales, aquellos a quienes se sometió a experimentos secretos. Se dice que esas investigaciones pretendían borrar o alterar memorias con técnicas que hoy se considerarían atroces, y que los resultados fueron terribles. Niños que dejaron de existir para todos, excepto para aquellos que recuerdan en susurros. La desaparición de estos archivos alimenta la idea de una conspiración que va más allá del simple abandono o la negligencia. Los expertos en archivística y memoria histórica han discutido sobre la importancia de esos huecos documentales. Algunos argumentan que la falta de documentos es producto de un desastre fortuito, como incendios o humedad extrema, comunes en edificios viejos, pero otros apuntan hacia la posibilidad de una manipulación intencional, un borrado sistemático que busca eliminar pruebas incómodas. La ausencia de pruebas es en sí misma una prueba, dicen algunos, y ese silencio oficial añade peso a la sospecha sobre la verdadera historia. Mientras inspeccionas los restos de un archivador caído, ves una etiqueta que sobresale con una palabra apenas legible: Paciente 178. Esa referencia aparece varias veces en fragmentos de documentos, aunque nunca se explica quién o qué era esa persona. Ese número vuelve a ser un hilo invisible que conecta con otras partes del misterio: el pupitre con la inscripción, el diario cifrado y la puerta clausurada. Todo parece orbitar en torno a esa cifra, que actúa como un símbolo y un enigma a la vez. ¿Recuerdas que en la puerta del aula 7 se mencionaba que lo que se pierde allí nunca vuelve? Esa frase resuena en tu mente mientras te enfrentas a la evidencia del archivo desaparecido, la memoria rota, las historias que fueron arrancadas del relato oficial y que solo sobreviven en ecos, en espacios vacíos que reclaman ser llenados. La escuela no solo perdió a sus alumnos y maestros, sino también la memoria escrita que los sostendría para siempre. Los pasillos vacíos parecen aún guardar sombras que no se disipan con la luz. Al examinar las fotografías antiguas que aún quedan en la escuela, notas algo extraño. Figuras infantiles que aparecen borrosas, desvanecidas, casi como si alguien hubiera intentado borrarlas de las imágenes. En algunas fotos de grupo, algunos niños parecen estar ausentes, reemplazados por espacios en blanco o siluetas fantasmales que parecen mirar hacia otro lado, como si no quisieran ser vistos. Los vecinos cuentan que en las noches, luces parpadeantes y sombras se deslizan por esos mismos pasillos, donde antes resonaban risas y pasos apresurados. Se habla de apariciones fugaces de niños que caminan entre los pupitres, pero que se desvanecen cuando alguien intenta acercarse.
Estas imágenes, a medio camino entre lo visible y lo intangible, alimentan el mito de que la escuela está atrapada en un limbo, un espacio donde el tiempo se detuvo y las presencias olvidadas siguen vagando. La tradición local habla de un pacto de silencio que habría obligado a los testigos a no hablar sobre ciertos alumnos y eventos, una especie de maldición que borró incluso las huellas físicas de aquellos que alguna vez estuvieron allí. Según la leyenda, quienes intentan revelar la verdad terminan siendo perseguidos por sombras que intentan proteger ese secreto. Este relato, aunque envuelto en lo fantástico, refleja la lucha constante entre el recuerdo y el olvido. En el mundo académico, el fenómeno ha sido objeto de estudios en el ámbito de la memoria visual y la fotografía histórica. Algunos expertos sostienen que la manipulación intencional de imágenes, tanto física como digital, es una forma de censura que busca borrar identidades incómodas o peligrosas para la narrativa oficial. Otros, sin embargo, proponen que esas distorsiones pueden ser resultado del deterioro natural del material fotográfico o errores en el revelado, aunque reconocen que la consistencia en las ausencias es difícil de ignorar. Mientras examinas una foto donde un grupo de niños posa frente a la entrada principal, notas un espacio vacío donde debería estar un alumno, acompañado solo de una sombra débil y difusa. Esa imagen se convierte en un símbolo inquietante, la huella de aquellos que fueron borrados no solo de los documentos, sino también de la memoria visual colectiva. El número 178 vuelve a tu mente, como un eco persistente que conecta todos estos fragmentos dispersos. El aire en el pasillo se siente frío y denso, y en un momento de silencio absoluto, sientes un susurro que parece provenir de ninguna parte y de todas a la vez. Un lamento silencioso que no termina de convertirse en palabra. Las sombras en los pasillos no son solo figuras pasajeras, son los ecos de una memoria que no quiere desaparecer, que lucha por permanecer viva aunque sea en la penumbra. La figura de la profesora olvidada emerge entre los restos de la escuela como un fantasma del pasado, una presencia que se siente pero que no se puede encontrar en ningún documento oficial. Su nombre, Sofía Jiménez, aparece y desaparece en registros censurados, y las pocas referencias que quedan están marcadas por signos de interrogación y tachaduras. Algunos antiguos alumnos la recuerdan como una mujer estricta pero justa, mientras que otros ni siquiera saben que existió, como si su memoria hubiera sido borrada con la misma intensidad que la de sus estudiantes. Un testimonio que consigues en una entrevista con una mujer mayor sugiere que Sofía fue la última en denunciar irregularidades en la escuela, señalando prácticas que podrían haber causado daños irreparables a los niños. Según esa versión, fue amenazada y retirada abruptamente, desapareciendo sin aviso. Documentos oficiales mencionan una renuncia voluntaria, pero los detalles son escasos y contradictorios. Su desaparición se convierte en un símbolo de la lucha entre la verdad y el silencio impuesto por fuerzas desconocidas. La leyenda popular alrededor de Sofía habla de una maestra que intentó proteger a sus alumnos y que guardó un secreto que nunca pudo revelar en vida. Algunos dicen que dejó pistas ocultas en las aulas, pequeñas señales que solo un observador atento podría descifrar. Otros sostienen que fue víctima de un encubrimiento, silenciada para evitar que su historia se extendiera. Su figura se mezcla con la sombra de aquellos nombres borrados, formando un hilo invisible que conecta el pasado reprimido con el presente inquietante. Académicos que han estudiado el caso señalan que la falta de información sobre Sofía Jiménez refleja un patrón sistemático de censura y manipulación de archivos. Algunos creen que su desaparición no fue casual, sino parte de un plan mayor para ocultar prácticas controvertidas dentro de la escuela. La ausencia de fotografías o documentos oficiales sugiere que su figura fue eliminada deliberadamente, una víctima no solo del olvido, sino de la represión institucional. Mientras recorres las aulas, notas en un pupitre una inscripción delicada que dice: «Para Sofía, que no fue olvidada». Es un pequeño homenaje anónimo que parece desafiar el silencio que la rodea. En ese instante, comprendes que la profesora olvidada es más que una persona, es un símbolo de resistencia contra la borradura, una memoria que lucha por sobrevivir,
en medio de las sombras que cubren la historia de la escuela. El aire se siente denso y cargado de un peso invisible, y por un momento te preguntas cuántas otras voces, como la de Sofía, fueron acalladas para que esta historia permaneciera oculta. La escuela no solo borró nombres de sus pupitres, sino también las figuras que intentaron darles voz. Los exámenes que descubres en un viejo archivador parecen sacados de otra realidad. Las hojas, amarillentas y frágiles, están llenas de preguntas que desafían toda lógica y respuestas que no encajan en ningún sistema educativo conocido. Algunos ítems evalúan conocimientos imposibles de haber sido enseñados en la época, mientras otros parecen pruebas diseñadas para medir no el saber, sino la memoria misma y quizás incluso su manipulación. Leer esas páginas te hace cuestionar qué clase de educación se impartía realmente en esa escuela. Los resultados de esos exámenes son aún más desconcertantes, calificaciones que no reflejan el desempeño habitual, notas que oscilan entre lo imposible y lo contradictorio. Algunos alumnos tienen aprobaciones con fechas anteriores a la fecha en que se aplicaron los tests. Otros muestran respuestas idénticas, como si hubieran sido copiadas o fabricadas. Estas anomalías no solo apuntan a errores administrativos, sino a una realidad alterada que desafía la comprensión. Una de las leyendas que circulan sobre esos exámenes habla de un experimento secreto para borrar memorias traumáticas o sustituir recuerdos mediante técnicas desconocidas. Se dice que los exámenes eran parte de un protocolo para identificar a los niños modificados, aquellos cuyos recuerdos habían sido alterados o eliminados. Algunos relatos afirman que quienes fallaban en estas pruebas desaparecían de manera definitiva, borrados no solo del aula, sino también de la historia y la memoria colectiva. Académicos que han estudiado estos documentos sugieren que los exámenes reflejan una mezcla de prácticas educativas y métodos experimentales que serían éticamente inaceptables hoy en día. Algunos creen que la escuela formó parte de un programa más amplio de experimentación psicológica, cuyo alcance y propósito aún no han sido esclarecidos. Otros señalan que la inconsistencia en las pruebas podría ser resultado de múltiples reescrituras y manipulaciones de los documentos originales. Mientras examinas uno de los exámenes, ves una nota al margen escrita a mano que dice: Paciente 178, examen pendiente. Esta frase vuelve a aparecer, tejiendo una red invisible de misterio y dolor. La conexión con el pupitre y la puerta clausurada se vuelve cada vez más clara, como si todos los elementos de la escuela giraran alrededor de ese número enigmático. La atmósfera en la sala de archivos es opresiva. La sensación de que estás frente a un conocimiento prohibido pesa en el aire, y la duda sobre lo que realmente ocurrió en esa escuela se convierte en una sombra que acompaña cada paso que das. Los exámenes imposibles no solo desafían la lógica, sino que parecen custodiar secretos que nadie quiere revelar. El rumor del sótano siempre ha sido un susurro prohibido. Una historia que circula con precaución entre quienes alguna vez pisaron la escuela o vivieron cerca. Te encuentras frente a la escalinata de madera que desciende hacia la penumbra. Un espacio que pocos han visto y que, según cuentan, guarda secretos que podrían cambiar la comprensión de todo lo ocurrido. El aire allí abajo es frío y húmedo, y cada paso que das hace crujir la madera vieja, resonando en la oscuridad como un eco lejano de voces olvidadas. En los testimonios de los vecinos más antiguos, se habla de un sótano donde se almacenaban documentos, pero también objetos personales de alumnos y maestros desaparecidos. Se dice que algunos encontraron allí artefactos extraños, fotografías quemadas parcialmente, relojes detenidos en una hora exacta y cajas cerradas sin etiqueta. La leyenda urbana dice que el sótano era también el lugar donde se realizaban experimentos prohibidos ligados a la manipulación de la memoria y la identidad. El folclore local mezcla esa historia con relatos de ruidos inexplicables, luces que se encienden y apagan sin razón y sombras que se mueven con voluntad propia. Se cuenta que quienes intentaron explorar el sótano fueron acosados por presencias invisibles que los obligaron a huir, y que algunos nunca regresaron para contar lo que vieron. Este temor ha mantenido la puerta del sótano cerrada y sellada durante décadas y ha alimentado el misterio que rodea a la escuela. Entre los estudios académicos, el sótano ha sido objeto de hipótesis sobre su uso como espacio para prácticas experimentales en psicología y educación.
Aunque nunca se ha podido comprobar con documentos claros, algunos investigadores sugieren que los objetos encontrados allí podrían ser restos de investigaciones canceladas o abandonadas, mientras que otros creen que el sótano funciona como un símbolo del olvido y la represión institucional. La mezcla de evidencia física y relatos fantasmales hace que sea un lugar cargado de ambigüedad. Mientras desciendes la escalera, sientes que el peso de lo oculto crece y la sensación de estar entrando en un territorio prohibido se intensifica. En las paredes, manchas que parecen formas humanas se confunden con sombras, y la oscuridad se siente casi palpable. En ese silencio profundo, solo interrumpido por el eco de tus propios pasos, percibes un susurro lejano. No mires atrás. La conexión con el número 178, el diario cifrado y la puerta clausurada se vuelve cada vez más clara. Cada uno es un fragmento de un rompecabezas que espera ser armado. El sótano no es solo un lugar físico, sino un abismo en la memoria colectiva, donde se esconden las verdades que la escuela intentó enterrar. Al avanzar hacia la biblioteca abandonada, el polvo levanta una neblina tenue que flota en el aire estancado. Los estantes, aunque vacíos en su mayoría, conservan algunos libros dispersos, con portadas gastadas y páginas amarillentas. Entre ellos encuentras un cuaderno pequeño, con hojas cubiertas de garabatos y anotaciones en márgenes que parecen fragmentos de un código cifrado. Es un diario, distinto al que viste antes, pero igualmente enigmático, escrito con una mezcla de desesperación y esperanza. Las anotaciones relatan experiencias de un alumno que comenzó a notar cambios extraños en su memoria, pérdidas de recuerdos cotidianos y momentos en los que sentía que su identidad se desvanecía. Describe cómo la escuela aplicaba métodos para limpiar mentes, técnicas que borraban partes de la vida de los estudiantes sin explicación clara. En sus páginas habla de una figura misteriosa llamada el Guardián, alguien encargado de asegurar que ciertos secretos nunca salieran a la luz. En la tradición oral, el guardián es visto como una presencia ominosa, un vigilante invisible que protege los secretos de la escuela y castiga a quienes intentan descubrir la verdad. Algunos creen que esta figura es una manifestación de la culpa colectiva, mientras que otros sostienen que fue una persona real con poder para controlar y manipular la memoria de los alumnos. La ambigüedad de su existencia añade una capa más al entramado de misterio. Entre los estudiosos, el guardián ha sido interpretado como una metáfora de la represión institucional y social que buscaba silenciar las voces incómodas. Algunos académicos argumentan que esta figura representa el miedo a la verdad y la fuerza que ejerce para mantener la amnesia colectiva. La tensión entre la realidad y el simbolismo hacen que el guardián sea tanto un personaje como una idea que atraviesa la historia de la escuela. Al examinar el cuaderno, notas un dibujo que muestra un pupitre marcado con el número 178, rodeado por una sombra alargada que parece custodiarlo. Esa imagen se repite en varias páginas, reforzando la importancia de ese número como núcleo del misterio. La conexión con el diario cifrado, el sótano y la puerta clausurada parece inevitable, como si todos fueran manifestaciones de una misma verdad oculta. Mientras sales de la biblioteca, la luz que entra por las ventanas rotas parece más tenue y el silencio se vuelve más pesado. Sientes la presencia de el guardián, como una sombra invisible que observa cada uno de tus movimientos, recordándote que algunas verdades están protegidas por fuerzas que trascienden el tiempo y la memoria. El aula 178 está al final del pasillo, silenciosa y casi oculta entre las sombras que cubren el edificio. Al acercarte, notas que la puerta está entreabierta, algo inusual en esta escuela donde casi todo permanece cerrado y sellado. El número, pintado con letras desgastadas, parece parpadear en la penumbra, como si invitara a entrar y enfrentar aquello que tantos quisieron ocultar. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambia, el aire es más frío y la luz apenas penetra el interior. Dentro, los pupitres están alineados con precisión, pero uno en particular destaca, el número 178,
tallado profundamente en la madera, con marcas que parecen manos buscando desesperadamente ser vistas. En las paredes hay inscripciones y símbolos que no entiendas del todo, algunas rayadas con prisa, otras casi borradas por el tiempo. En una esquina, un cuaderno abierto muestra páginas llenas de garabatos y fragmentos de texto incompletos, como si alguien hubiera intentado registrar una historia fragmentada antes de ser interrumpido. Vecinos y antiguos alumnos cuentan que el aula 178 era reservada para casos especiales, niños que habían sido seleccionados para un programa secreto del cual nadie habló nunca. Se dice que allí se experimentaba con la memoria y la identidad, y que quienes pasaban por esas paredes sufrían pérdidas irreversibles, desapareciendo no solamente físicamente, sino también del recuerdo de todos. Estas historias han sido transmitidas con miedo y silencio, un eco tenue que nadie quiere enfrentar. Desde una perspectiva académica, la existencia del Aula 178 y sus experimentos asociados ha sido objeto de debates. Algunos investigadores creen que estos relatos reflejan las consecuencias de políticas educativas y psicológicas experimentales que buscaban corregir o borrar ciertos comportamientos, pero que terminaron causando daños irreparables. Otros dudan de la veracidad de estas afirmaciones, atribuyéndola a mitos que se alimentan del miedo colectivo y la falta de información. En medio del aula, sientes una presencia, un vacío denso que parece absorber la luz y el sonido. ¿Recuerdas la inscripción que viste en la puerta clausurada? Aquella que decía, «Lo que se pierde aquí, nunca vuelve». Esa frase ahora cobra un sentido más profundo y terrible. El número 178 no es solo un símbolo, sino el centro de un ciclo de memoria rota y de vidas desaparecidas. El silencio en el aula es pesado, como si el espacio estuviera esperando ser llenado con verdades que no llegan. Cada sombra y cada marca en la madera parecen recordarte que aunque los nombres hayan sido borrados, las ausencias siguen ahí, persistentes, demandando ser reconocidas y escuchadas. Mientras recorres los corredores desmoronados, la sensación de que alguien te observa se intensifica. Al llegar a la sala de registros, descubres un archivador cerrado con llave, mucho más moderno que el resto del mobiliario antiguo. Logras abrirlo con un viejo destornillador que encontraste, y dentro hallas documentos sellados con marcas oficiales que indican «Confidencial» y «Prohibido para consulta pública». En ellos hay referencias a pacientes, intervenciones de memoria y programas experimentales que apuntan directamente a la escuela y al número 178. Entre esos documentos aparece un expediente detallado que describe el caso de un niño conocido solo como paciente 178, cuyo nombre verdadero fue borrado para proteger su identidad, o quizás para eliminarlo. El informe menciona procedimientos médicos y psicológicos destinados a alterar o suprimir recuerdos con resultados que incluyen desapariciones inexplicables y daños irreversibles. Las fechas coinciden con los años de actividad de la escuela y con las desapariciones registradas, aunque nunca reconocidas oficialmente. Los testimonios recogidos en esos informes hablan de resistencias internas, niños que lucharon por mantener su identidad y maestros que intentaron protegerlos, aunque sin éxito. Algunos documentos sugieren que ciertos casos fueron encerrados bajo códigos y que los archivos fueron manipulados para evitar filtraciones. Este silencio administrativo se convierte en una prueba más de que la escuela fue un lugar de experimentación, ocultamiento y sufrimiento. En la tradición popular, se cree que el paciente 178 no fue un niño cualquiera, sino alguien que representaba un peligro para el sistema, y por eso fue borrado tanto de la memoria colectiva como de los archivos oficiales. Algunos hablan de una figura misteriosa que desapareció sin dejar rastro, dejando solo símbolos y números en su lugar, y cuya historia sigue siendo contada en susurros por quienes recuerdan. Los estudios académicos sobre estos documentos reconocen que la manipulación de la memoria es un tema delicado y controvertido. Algunos investigadores señalan que estos casos reflejan prácticas que violan derechos humanos y que la escuela pudo haber sido parte de un programa más amplio de experimentación social y psicológica. Sin embargo,
La falta de acceso completo a los archivos dificulta la comprensión total y mantiene el misterio vivo. Mientras cierras el archivador, sientes el peso de esas verdades ocultas y te preguntas cuántos más pacientes existen, cuántas vidas fueron borradas sin explicación y qué parte de la historia nunca será contada. El número 178 ya no es solo una cifra, es un símbolo de memoria rota y de las voces que el silencio no ha logrado acallar. El día se desvanece, mientras te adentras en la última sala, que aún conserva un aire de solemnidad, un antiguo aula transformada en memorial improvisado. Aquí, una pared está cubierta con fotografías, nombres y objetos personales que pertenecieron a los niños que alguna vez llenaron esos pupitres. Pero no todas las imágenes están completas. Algunas caras están borradas, los nombres desvanecidos, y entre los objetos hay notas escritas a mano con palabras como olvidado o nunca aquí. Caminas lentamente frente a ese mural de ausencias, sintiendo el peso de cada historia que quedó suspendida entre la memoria y el olvido. Una carta doblada y amarillenta cae de un marco roto, y al recogerla, lees palabras que parecen dirigidas a ti. Si alguna vez llegas aquí, recuerda que existimos, que no fuimos solo números ni sombras. Esa frase escrita con caligrafía infantil es un recordatorio doloroso de que detrás de cada nombre borrado había un ser humano, con sueños, miedos y una vida que fue arrebatada. Los relatos de los habitantes del pueblo cuentan que esta pared fue creada por alguien que quiso preservar lo que la escuela quiso eliminar. Se dice que cada objeto y cada foto son fragmentos de una resistencia silenciosa contra el olvido impuesto. La comunidad ha intentado mantener viva la memoria de esos niños y maestros que fueron desaparecidos de los registros, un acto de rebeldía contra la censura y el silencio. Desde el punto de vista académico, este memorial informal es un ejemplo poderoso de cómo la memoria colectiva puede reconstruirse a partir de fragmentos y testimonios. Los estudios en memoria social y trauma resaltan la importancia de estos espacios para sanar heridas y dar voz a los que fueron silenciados. Sin embargo, también señalan que la falta de reconocimiento oficial perpetúa la invisibilidad y el dolor de estas ausencias. Mientras miras la pared, el número 178 vuelve a aparecer, esta vez inscrito en una pequeña placa junto a un pupitre vacío, un símbolo persistente que encapsula todo lo que has descubierto. La escuela, con sus pupitres llenos de nombres olvidados, no es solo un lugar físico, sino un archivo vivo de memoria rota, resistencia y esperanza. La luz del día se apaga lentamente y el silencio se instala de nuevo. Pero ahora no parece vacío. Es un silencio que carga con la presencia de todas esas voces silenciadas, esperando que alguien las recuerde y las reconozca, para que su historia pueda, finalmente, ser contada. El peso de la memoria y el olvido se entrelazan en cada rincón de esta escuela que parecía condenada a desaparecer. Las sombras de los niños y maestros borrados no solo habitan los espacios físicos, sino que se infiltran en la historia misma, fragmentada y censurada. En la quietud de esos pupitres vacíos, las ausencias se vuelven presentes y la lucha entre el silencio y la verdad se convierte en un eco persistente que atraviesa el tiempo. Respiras hondo y sientes que estas historias olvidadas son como hojas caídas arrastradas por el viento, dispersas pero no extinguidas. Cada nombre tachado, cada documento desaparecido, cada voz silenciada es una semilla de memoria que se resiste a la desaparición definitiva. El silencio que ahora te rodea no es una ausencia total, sino un espacio lleno de posibilidades y secretos aún por descubrir. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.